a terminar de cerrar la idea de leyes de Newton. Vamos a ver un ejercicio donde tengamos más de una tensión para que veamos en práctica el caso de la cuerda ideal, porque nunca hemos dicho eso. Yo he discutido sobre la cuerda ideal, pero nunca lo he colocado en un contexto donde aparecen más cosas de la cuerda ideal. Entonces, quiero invitarlos a eso, como para que conozcan ese caso, y que en realidad con eso van a poder resolver cualquier otra cosa con cuerdas, ya es como el gran resultado. ¿Hola, chicos? Así que vamos a terminar con un ejercicio de cuerda ideal, que es el mismo que está... De hecho, lo voy a inventar. Lo voy a inventar para que sea más complicado. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejercicio y después de eso vamos a hacer una gran revisión completa de todo lo que hemos revisado de leyes de Newton rápido. ¿Sí? Vamos a ver las tres leyes, por si todavía tienen alguna duda de la implementación. Y una vez terminado eso, vamos a empezar con el concepto de trabajo. ¿Ya? Y partiendo con el concepto de trabajo, ya nos estamos en un área que es mucho más entretenida. ¿Sí? Que es empezar a hablar de las energías asociadas a un sistema físico. Y para su sorpresa, uno a partir de las energías puede encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Eso no es algo que se pase en este curso, pero es algo que yo sí les puedo contar, como para que sepan de que hay técnicas para hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué es más cómodo trabajar con energías? ¿Y por qué es mi intención ir tan rápido a ese tema? Las energías son todas escalares. Entonces, como ustedes ya comprenderán, si estoy trabajando con escalares, hay una simplicidad oculta, ¿cierto?, respecto de todo lo otro que hemos trabajado antes, que son las variables vectoriales. Entonces, ya hay una ventaja. Ahí están entrando sus compañeros pidiendo. Sí, dale, no. Siéntense, no se preocupen, chiquillos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a partir con el ejercicio. ¿Sí? Vamos a inventar un ejercicio. Podríamos partir, por ejemplo... ¿Qué nos va a hacer esta cuestión? Vamos, aquí es la última hoja. No va a ser que está pegado. Vamos a inventar un problema físico cualquiera. Y lo que estoy interesado en hacer inicialmente es que describamos las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Vamos a escribir las ecuaciones de Newton y no le vamos a preguntar nada a las ecuaciones todavía, porque quiero que solamente nos enfoquemos en calcular, en determinar las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, inventemos un problema. ¿Cuántos cuerpos quieren que haya? Dos, tres. Mejor. Que dos ya hemos hecho mucho con dos. Vamos a hacer uno con tres. ¿Cuántas superficies con roce quieren que tengamos? Las tres con roce. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un sistema físico, ¿cierto?, que consiste en una máquina de Atwood, que es un poquito más complicada. Máquina de Atwood se refiere a todo lo que tenga poleas. Por si alguien se los quiere engrupir un día, no. Cualquier cosa que tenga poleas, dos masas conectadas con un cable y que se coloque de cualquier configuración, se llama la teoría máquina de Atwood. Para que no se asusten, porque uno de repente dice, no, vamos a ver la máquina de Atwood, pero ya hemos trabajado todo el tiempo. Es un nombre, ¿no? Entonces esta máquina de Atwood, que va a estar modificada, va a tener esta forma. Vamos a tener acá una masa, ¿cierto? Acá vamos a tener otra masa, y acá vamos a tener otra masa que no va a estar en contacto. ¿Ya? Si quisiéramos que esta última masa estuviese en contacto con la muralla, tendríamos que considerar otro vector normal para ese cuerpo. ¿Sí? Como en ese caso, esta masa no está conectada, no hay vector normal para hacer la descomposición de fuerzas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuáles son los segmentos? Voy a dibujar aquí los pivotes, ¿cierto?, en donde vamos a colocar de alguna forma una cuerda, ¿cierto?, ideal, que no se dobla, o sea, que no se rompe ni nada, y tiene esta forma. ¿Sí? Perdón por el dibujo B. Ángulo teta, le podemos dar un número si quieren, pero yo Profe, propongo... disculpe, Dime. ¿podría compartir pantalla? Perdón, es que se me olvida, Tomás, sorry. No me preocupe, gracias. Gracias, Tomás, por recordarme. Eso estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, rápido, tenemos los tres cuerpos, máquina de Atwood, todas unidas por un cordel, ¿cierto? Tenemos tres masas. La tercera masa, que está aquí en el aire, está solamente suspendida por la tensión, no está en contacto con la muralla, mientras las dos que están sobre este sistema están apoyadas directamente. ¿Ya? Y ustedes me decían que vamos a colocar coeficientes de roce. Eso fue lo que escuché. Y vamos a colocar un coeficiente de roce aquí y un coeficiente de roce acá. Porque pueden ser distintos. Ahora,
justo quería contarles eso. Qué bueno que se me ocurre este problema. Porque yo he escuchado a algunos estudiantes que me dicen, ya, profe, pero si estoy colocando dos superficies con roce, que son distintas, ¿sí? No tienen el mismo coeficiente. Y yo me imagino que todo el sistema físico se está moviendo para la derecha. En algún momento, esto es lo que me pregunta un alumno, ¿eh? En algún momento la masa que está en el plano inclinado, donde está el ángulo, ¿cierto? Va a llegar a la otra parte con roce. ¿Qué va a pasar ahí en la fuerza de roce? Esa es una pregunta que me hacen en común los estudiantes. Yo les digo lo siguiente. Usted tiene que considerar que nosotros estamos resolviendo las leyes de Newton, pero en un caso bien particular. Lo estamos resolviendo como si fuese una foto, así. Es eso nomás. Si yo quisiera resolver la ley de Newton de forma completa, pensando justamente en eso, que estoy en un régimen, que después cambio de un coeficiente de roce a otro, no puedo resolverlo con la estrategia que estamos viendo en este curso. Sí la puedo resolver, entendiendo las leyes de Newton como una ecuación diferencial y resolviéndola completa. De hecho, nosotros vamos a resolver las leyes de Newton un poquito más adelante con su forma diferencial para el oscilador armónico, pensando en que ustedes tienen que ser expertos en osciladores. Y todos los terremotos se modelan con oscilación. Entonces tienen que cachar de dónde viene la gran ecuación, ¿sí? Entonces, este es el primer gran detalle. Estos problemas son una foto. Y es por eso que es importante que yo le dé una orientación de movimiento, porque es algo que sabe la persona que está interpretando el problema físico, ¿sí? Ahora, ¿cómo elijo la condición de movimiento? No es trivial, porque nos hemos dado cuenta en este curso que hay cosas que uno creía, pero en realidad no son como uno piensa, que hay más información oculta. Aquí vamos a ocupar solamente nuestro sentido común y nuestra experiencia, en mi caso de casi 40 años en la Tierra. Ustedes deben tener como 20 años, si algo años de experiencia en la Tierra, que tengo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha dicho la experiencia? Que mientras más grande sea la masa de uno de los extremos, para allá va a tender a el sistema físico. O sea, si yo sé que esta masa es muy grande comparada con todas las otras, lo esperado en mi experiencia en la Tierra es que el sistema se mueva para allá, ¿cierto? ¿Ustedes tienen alguna experiencia distinta a eso? Yo creo que no, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de la que está acá. Si esta fuese la más grande, el sistema giraría para otro lado, ¿ya? Y fíjense el detalle importante. Yo necesito saber para dónde es la orientación de movimiento. De lo contrario, yo no podría dibujar la fuerza de roce. Porque la fuerza de roce es contraria a la dirección de movimiento, entonces es algo que yo necesito a priori para poder dibujarla. Por eso me hago esa pregunta antes. ¿Hacia dónde se movería el sistema físico? ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos claros? Porque hemos solamente discutido la cuestión. Masas. Lo voy a colocar M1, M2, M3. No voy a colocar ninguna característica especial en torno a las masas, salvo, o sea, me refiero numéricamente, salvo que M1 es menor que M2, es menor que M3. Con la única intención de que yo sepa que la dirección de movimiento es hacia la derecha, en este caso. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿En la discusión? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Ya, pues, sigamos con lo que estamos haciendo, porque una vez que definimos la orientación de movimiento, ¿cierto? Y la voy a colocar con colorcito azul, que es en este sentido, lo que yo necesito hacer es definir todas las fuerzas que aparecen en el plano. Definirlas todas, ¿ya? Y además de definirlas todas, estoy pensando en cómo se va a resolver este problema, y si coloco dos coeficientes de roce, voy a necesitar más números. Voy a borrar un coeficiente de roce, ¿ya? Para hacer una pregunta que estoy pensando ahora que es más interesante. Voy a borrar ese, porque se me ocurrió nomás, podría haber borrado el otro. Voy a pensar que la masa 3 es la más grande, y fíjense la pregunta que voy a hacer. Esta es la pregunta del problema físico. Dada la configuración del sistema físico, determine el valor de las tensiones, de todas las tensiones, y determine el valor del coeficiente de roce para que el sistema esté en reposo. ¿Echan la pregunta? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo más importante que yo debo saber antes de cualquier cosa? ¿Cuál es el dato que a mí me permite iniciar el cálculo de lo que acabo de escribir en la pizarra? ¿Qué es lo único que me da información respecto de variables cinemáticas en lo que acabo de discutir? ¿Que la masa 3 es la mayor? Eso es una condición de mi sistema físico, de lo que acabo de escribir.
de las preguntas del problema, determine las tensiones o determine los coeficientes de roce para el reposo. ¿Cuál de todos esos datos es súper importante para mí? Por ahí lo dijiste, creo que es el reposo. El reposo. O sea, me están pidiendo que yo analice las leyes de Newton y que determine las tensiones y el coeficiente de roce cuando el sistema está en reposo. No en otro caso, en reposo. Y ahora yo le puedo preguntar a ustedes, ¿qué pasa cuando el sistema está en reposo? ¿Cuánto vale el vector de desplazamiento? Cero. ¿Cuánto vale la velocidad? Cero. ¿Cuánto vale la aceleración? Cero. Entonces, ustedes ya se deben estar dando cuenta de que la condición física que yo aprendo de esa verbalización es que en el reposo, que es lo que me están pidiendo a mí, la aceleración del sistema físico vale cero. Y esa es la condición física para resolver. Ahora, resolvámoslo. Pero para resolverlo tenemos que dibujar todas las fuerzas. Las voy a dibujar todas con rojo y después las vamos a diferenciar una por una. Entonces, fíjense. Tengo para la masa 3 su propio peso y la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Para la masa 2 tengo la tensión, ¿cierto? Que está conectada a esta cuerda. Fíjense que esto es un segmento de cuerda y esto es otro segmento de cuerda. ¿Sí? A eso me refiero con segmentos de cuerda. Fíjense que acá tengo la tensión. También tengo el vector normal de este cuerpo y tengo su propio peso. ¿Sí? Le voy a colocar aquí un subíndice 2 para denotar del cuerpo 3, que es, ¿cierto?, del cuerpo 2. Y acá tengo el peso, tengo la tensión, tengo la normal y tengo la fuerza de roce. Hasta ahí. ¿Cómo va? ¿Parece complicado? Son las mismas flechas que hemos dibujado siempre. ¿Qué es lo que dice ahora la estrategia de resolución para problemas de leyes de Newton? Para cada uno de los cuerpos debo hacer un diagrama de cuerpo libre y para cada cuerpo calculo la segunda ley de Newton dependiendo de lo que está pasando. Entonces, voy a tomar el primer cuerpo, ¿sí? Lo voy a dibujar solamente para, esto es para M1, ¿cierto? Para M1 voy a dibujar mi sistema de referencia, ¿cierto? Lo que habíamos dicho en una de las primeras clases de leyes de Newton, el vector normal va a ser mi eje Y positivo. Esa es como ¿cómo se llama? El hint, la clave. Acá tenemos una tensión, y le voy a colocar tensión 1. Hacia atrás tengo la fuerza de roce, ¿cierto? Que es de la masa 1, no es de cualquier otra masa. Y acá tengo, en este sentido diagonal, ¿cierto?, el peso de la masa 1. ¿Sí? Esas son todas las fuerzas. Fíjense que lo que hice fue tomar el dibujo que está acá, tomarlo en eso. ¿Sí? Detalle importante, y que lo voy a escribir inmediatamente ahora. Aquí me faltó una tensión, que la de la 2, y le voy a colocar estos números en las tensiones. Tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4. Después vamos a aplicar el caso cuerdo ideal, para que se den cuenta lo importante que es. Tenemos el primer set, o sea, el primer sistema, diagrama de cuerpo libre, así se llama. De hecho, cuando yo les pido la prueba, dibuje un diagrama de cuerpo libre, lo que yo espero es que haga un dibujo de este tipo, que no me dibuje el cuerpo, porque el diagrama de cuerpo libre significa varias cosas. Que yo estoy pensando que el cuerpo es un objeto puntual, que toda la masa está en el centro, o sea, hay mucho modelamiento detrás de ese dibujo, que parece muy sencillo, pero todo eso nos dice desde el lado de la física. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Sí? Y voy a escribir primero, para este cuerpo, la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Bueno, yo sé que la sumatoria de las fuerzas en el eje X para este cuerpo va a ser la masa que estoy analizando, que es la masa 1, por la aceleración del cuerpo 1 en el eje X. Tengo que decirlo. ¿Sí? Resulta que ahora, en mi problema, me están pidiendo que el sistema esté en reposo. Entonces yo sé, naturalmente, que todas las aceleraciones dentro de mi sistema van a ser idénticamente igual a 0. Perfecto. Entonces, voy a hacer esto 0 y veo cuáles son las fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas en el eje X serían la tensión 1 menos la fuerza de roce del cuerpo 1 menos la componente del peso, ¿cierto? Acá tenemos el ángulo, la componente del peso en el eje X. Acá tenemos la primera cuestión.
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Lo que hice fue este vector peso, descomponerlo en su parte en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, por trigonometría, este ladito de aquí sería M1G coseno de teta, y este de acá sería M1G seno de teta, que es justo el que está en el eje X, la componente, por eso la escribí. Y es negativo porque está apuntando para la izquierda. Descomposición de vectores. ¿Sí? Hasta ahí, hasta esa ecuación. ¿Alguna consulta? Sigamos, porque nos queda ahora la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, pero para la masa 1 y determinar la aceleración del cuerpo 1 en el eje Y. Entonces ahora uno se pregunta, en el eje Y, para ese cuerpo, ¿tiene que haber aceleración? No, porque si estoy en el eje Y y tengo aceleración, quiere decir que este cuerpo aquí, va o subir o bajar. Y claramente no puedo hacer eso, porque yo no quiero que el cuerpo salte, salvo que esté haciendo un problema para eso, que se puede hacer, ¿sí? O bien rompa la muralla y pase para abajo la masa, y no quiero eso. Entonces, la suma de las fuerzas en el eje Y también vale 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Bueno, tengo la normal 1 hacia arriba, que es positiva, y para abajo tengo la componente del peso, que está asociada, ¿cierto?, al eje Y. Dato importante. Lo que uno aprende acá, ¿dónde lo ocupa? ¿Dónde lo ocupa? Porque claro, en el eje Y yo ya puedo calcular que la normal del cuerpo 1 vale M1G coseno de teta. Lo puedo calcular. La pregunta es, ¿a dónde me servirá esa información de la normal? ¿Conocen ustedes alguna otra fuerza que dependa explícitamente del vector normal? Yo no sé si está aquí. Pero nosotros en la clase pasada vimos que la normal, ¿cierto? O la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, en módulos. Ya discutimos por qué era en módulos. Porque el vector normal apunta para arriba y la fuerza de roce apunta para atrás, pues entonces no pueden ser iguales como vectores. Pueden ser iguales como número, como magnitud. ¿Sí? Ya, pues entonces, imagino que ya comprendieron que la forma o el lugar de donde saco la información para completar los datos de la fuerza de roce para un cuerpo vienen dados por su normal. Y eso es lo que estaba tratando de mostrarles aquí. Fíjense, en la misma ecuación de leyes de Newton, yo soy capaz en el eje Y de encontrar una expresión para la normal. Y ahí la calculé. ¿Ya? Con lo que acabo de explicar hasta ahí, porque nos quedan dos sistemas todavía. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la descomposición? Perfecto. Sigamos. Vamos por el otro. Porque el otro, fíjense que es este cuerpo. ¿Sí? Este es el cuerpo 3. Cuerpo 2. Entonces, para M2, parece una N eso, para M2, voy a buscar mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Me lo voy a dar en otro color. Sabemos que para arriba va la normal del cuerpo 2, para abajo va el peso del cuerpo 2 por la configuración, para la derecha tengo la tensión 3 y para la izquierda tengo la tensión 2. Ahí para que vean el dibujo. De nuevo, hay que hacer la suma de las fuerzas por eje. Y siempre es lo mismo, y por eso yo trato de repetírselo así de una forma que sea casi como molestándolos. Para que se den cuenta que esta cuestión de verdad es lo mismo, si lo importante es que uno que tiene que estar vivo para saber que preguntarle la ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, pues hagamos la suma de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en el eje X para este cuerpo va a ser la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2 en el eje X. Porque estoy haciendo todo los transportes. En mi sistema físico, yo quiero que esté todo en reposo, por lo tanto la aceleración vale 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? La tensión 3 que es positiva, menos la tensión 2 que es negativa,
vale idénticamente igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, de aquí yo aprendo que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 3. Es mi problema. Y después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Y ahora tengo para el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, bueno, vale la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2 en el eje Y, pero en este caso igual vale 0, por lo tanto, la normal 2 menos el peso del cuerpo 2 vale 0. ¿Perfecto? Y ahí tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Para ese cuerpo. Y por último, para M3. ¿Cierto? Después vamos a tener que escribir todas las ecuaciones juntas. Y para M3, que es la masa que está colgando, nosotros hemos dado, ¿cierto?, las instrucciones importantes respecto a ese movimiento. Lo voy a escribir así, bien especial, bien chiquitito. Y hacia arriba tenemos ninguna normal. No hay normal. Hacia arriba tenemos, tensión, ¿cómo le pusimos? Tensión 4. Y hacia abajo le pusimos el peso de la masa 3. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y para este cuerpo sería M3 por A3I, pero como sabemos que todo, como queremos que todo se quede en reposo, ¿cierto? Le exijo que la aceleración sea 0. Eso es lo que quiero. Tensión 4 más menos M3G igual 0. ¿Puede decir algo sobre el eje X? Nada, porque 0 igual 0. ¿Sí? No es que la suma de las fuerzas sea 0, porque en todos los otros casos la suma de las fuerzas ha sido 0. No sé si se han dado cuenta. Pero aquí que eso es distinto, aquí es 0 igual 0, o sea, no hay nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue ahora? Juntar todos los sets de ecuaciones de la forma más ordenada posible. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Caleta. Ya, entonces, esto era T1 menos la fuerza de roce 1 menos M1G, es coseno, seno de teta igual 0. ¿Cuál es la otra? N1 menos M1G coseno de teta igual 0. ¿Cuál es la otra? T2, T3 menos T1, T3 menos T1, T3 menos T2 igual 0. La otra era N1, no, esta es N2 menos M2G igual 0. ¿Y cuál es la otra? Esta, T4 menos M3G igual 0. Entonces, fíjense, ese es su sistema de ecuaciones. Y ahora, sigamos haciéndonos preguntas. ¿Qué cosas de ahí conozco y qué cosas de ahí no conozco? ¿Sí? Primero, antes de hacer ese cálculo, voy a reducir un poco el número de ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la ecuación 2, ¿cierto? Explícitamente en la ecuación 1 a través de la normal. ¿Ya? Adelante. Y esto va a quedar así, lo voy a escribir acá al ladito con otro color, ¿eh? Me va a quedar T1 menos M1G coseno de teta, y acá va el coeficiente de roce, el coeficiente de roce por la normal, esto es lo que va a hacer ahí, ¿cierto? Menos M1G seno de teta igual 0, ¿ya? Entonces esta ecuación ya la escribí, la segunda ya la escribí. Tercera ecuación, T3 igual a T2. Normal 2 es igual a M2G y la tensión 4 es igual a M3G. ¿Sí? Simplifiqué. Reemplacé una ecuación, la segunda y la primera, por la normal y las otras las escribí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque fíjense que las preguntas que nos hizo, las preguntas que inventamos eran dos. Determinar el coeficiente de roce y determinar las tensiones. ¿Sí? Entonces, veamos cuántas incógnitas tenemos. 1, 2, 3, 4
y eventualmente podríamos tener 5. Sí, pero ya sé que T3 es igual a T2, así que no me voy a complicar. Tengo solamente 4. Profe, ¿Sí? ¿por qué no está la fuerza de roce en el segundo? Ah, ¿esta fuerza de roce? En la primera, pero ¿Sí? en la segunda ecuación no está. Sí, sí está. Está aquí. Déjame que todo esto, ahí con un signo. Está bajito. No es la que hizo ahí, es la que está en azul. ¿Acá? Sí, po. ¿Por qué no hay roce ahí? Porque esa es la fuerza, esa es en el eje Y. La primera ecuación, donde aparece fuerza de roce para la masa M1. No, pero para la M2 me refiero. Ah, porque la masa M2 no tiene roce, porque lo sacamos. Lo sacamos porque si yo colocaba otra fuerza de roce, lo podemos hacer, ¿ah? Tengo que resolver otro problema, no el que estoy pensando aquí. O sea que no hay ahí, en M2. En M2 no hay roce en este caso. Entonces, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y tengo 3 ecuaciones. No tengo chance de resolverlo. Pero creo que la segunda ecuación, la que es T3 igual T2, no es como insignificante. ¿Perdón? No es como insignificante esa ecuación. Eh, Es que como es cuerda ideal, es todo igual. sí, pero todavía no estamos imponiendo el caso de cuerda ideal. Es que lo que tú estás diciendo es correcto, pero aún no estoy imponiendo el caso. De hecho, lo que quiero mostrarles es que es necesario imponer el caso cuerda ideal, de lo contrario no puedo resolverlo. Y aquí está, y esa es justo la explicación, porque en el fondo tengo 5 incógnitas y 4 ecuaciones. No puedo resolverlo. A eso voy, eso estoy apuntando. Entonces ahí es donde entra en juego el caso cuerda ideal. Ya, veamos qué significa el caso cuerda ideal en mi programa. Significa que no tiene masa la cuerda, que no se estira, no se rompe. Por segmentos de cuerda son iguales las tensiones, ¿ya? ¿Pero qué significa eso en mi problema? En mi problema significa que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. En mi problema significa que la tensión 3 y la tensión 4 son iguales. Pero no significa que la tensión 2 sea igual a la tensión 3. De forma explícita, en el caso cuerda ideal. ¿Sí? Eso estoy planteando. Entonces, fíjense. Con la condición física del caso cuerda ideal, déjenme copiar aquí. Yo creo que la condición física del caso cuerda ideal que implica que la tensión 1 es igual a la tensión 2, que son igual a 3, y la tensión 3 es igual a la tensión 4, que son igual a T', porque así uno le llama T y T'. Estas ecuaciones se escriben ahora como T menos mu M1G coseno de teta menos M1G seno de teta igual 0. Fíjense aquí, me queda que T es igual a T'. ¿Sí? De esta ecuación no aprendo nada. No aprendo nada porque me hizo una normal. La normal del cuerpo 2 vale eso, no me dice nada. Y de T4, que es T', aprendo que esto vale M3G. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Resulta de que si yo no tengo fuerza de roce en la masa 2, el sistema de la masa 2 físicamente se ve como que fuese una conexión, donde yo reconozco que hay masa, sí, me afectas en la dinámica de todos los otros. Pero si tú no tienes fuerza de roce en esa parte, es como si fueses parte del cable, que sí tiene una masa. Estamos simplificando el problema físico. Por eso uno después de repente puede eliminar cosas, puede sacar elementos, porque sabes que no están siendo partícipes de la dinámica. Y eso es parte de la decisión metodológica. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ya resolvimos el ejercicio. Todavía no lo resolvimos numéricamente, porque nos falta calcular el número, pero la pregunta es, si conozco T', porque sé cuánto vale T' explícitamente, sé cuánto vale T, por lo tanto puedo saber cuánto vale mu. Es cosa de despejarlo. ¿Me siguieron? ¿Está clara la metodología? Y insisto, o sea, la pregunta puede ser distinta.
Porque yo podría preguntar, por ejemplo, determine el valor de la aceleración, determine el valor del coeficiente de roce para que el sistema se mueva con velocidad constante. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que acabamos de resolver y el problema que estoy planteando ahora? Si el sistema se mueve con velocidad constante completo, ¿cuánto vale su aceleración? Cero. ¿Cuál sería la única diferencia entonces entre el problema que resolvimos y el que estoy planteando ahora? ¿Habría problemas? ¿Habrían diferencias? No. Sí, El coeficiente cinético. exacto. Esa es la diferencia, pero hay que estar vivo, porque si no te equivocaste de número. O sea, y eso es lo importante, que bueno que lo hayan respondido ustedes y no lo haya dicho yo. O sea, nosotros sabemos que pasan distintas cosas cuando la aceleración de un sistema físico vale cero. O se mueve o está en reposo. Si un sistema físico se mueve o está en reposo, y entendemos el concepto de fuerza de roce, sabemos que hay dos fuerzas de roce distintas, dependiendo de qué está haciendo el sistema físico. Y eso no pueden olvidarlo, porque esos son los errores que yo veo siempre en mis pruebas. No es que se equivoquen en hacer la flecha, porque eso es dibujar flechas, no va. Se equivocan siempre en esa interpretación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, imaginemos que yo les digo que el sistema se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Se mueve. ¿Qué creen ustedes que pasaría con la aceleración? ¿Cómo sería la aceleración? Depende. Depende. ¿De qué depende? Pues si la velocidad es constante, ¿no? Ya. Perfecto. Y si la velocidad no es constante, ¿cuál es el caso más sencillo que nosotros tenemos para analizar un problema? ¿Cómo sería la aceleración? Distinta de cero constante. ¿Sí? Esos son los casos que hemos visto en este curso. ¿Ya? Y no vamos a ir a otros porque nos dimos cuenta de que si teníamos una función para la aceleración, de repente se colocaba complicado, sobre todo cuando hicimos el tema de la prueba. Los que quisieron probar polinomios de orden más alto. Pero fíjense que en esta descripción hasta aquí vamos súper bien. ¿Ya? Cosa importante. Cosa importante. Y con esto voy a tratar de que puedan resolver un problema del próximo semestre sin resolverlo. Es solamente para que se den cuenta que de verdad están ahí. ¿Ya? Imaginemos un sistema físico donde hayan más cosas. Por ejemplo, tengo... No, espero no quiero así. Tengo el techito, ¿cierto? Tengo un techito, tengo dos cargas, dos masas, ¿cierto? Unidas por un cordel. Esta masa tiene carga, esta masa igual tiene carga, esta carga es positiva, esta carga es positiva. Esa es la situación. Yo voy a asumir que ustedes saben, porque no tienen por qué saberlo, que cargas del mismo signo se repelen. ¿Cierto? No tienen por qué saberlo, pero que no se lo he enseñado, pero cargas del mismo signo se repelen. Entonces, fíjense ahora, si yo tuviese, o mejor dicho, si ustedes tuviesen que realizar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos cuerpos, entendiendo que ahora, además de haber aceleración de gravedad, además de estar los cordeles tensos, ¿cierto? Lo que lo hace estar amarrado desde el techo, tengo la fuerza eléctrica. ¿Cómo creen ustedes que se dibujan las fuerzas para cada uno de los cuerpos? ¿Alguien se atrevería a dibujarlo? Y los voy a ir ayudando, ¿eh? Porque imagínense, ¿hacia dónde apunta? Solamente centrémonos en un cuerpo. No tiene sentido que nos veamos los dos y tratar de dibujar todo. Centrémonos en uno, porque eso es lo que dice la teoría. Nosotros en la descripción anterior, como tenemos gran dominio, podemos dibujarlo todo, pero vamos paso por paso. Veamos el primero, el que está a la izquierda. ¿Cuántas fuerzas creen ustedes que hay? ¿Cuántas fuerzas creen ustedes que hay? Tres. ¿Tres? ¿Cuáles serían esas tres? Tensión, gravedad y electromagnética. Perfecto. La tensión, que debería apuntar en la dirección del cordel, la gravedad, que apunta directamente hacia abajo, y la fuerza electromagnética, que en este caso sabemos que es de repulsión, por lo tanto debería estar apuntando justo en la dirección para que no vaya donde está la otra partícula. ¿Listo? Yo podría preguntarle lo mismo que le estoy diciendo ahora. Determine la fuerza para que, determine la tensión para que, determine el valor de la carga para que. Pero se sigue pensando igual. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora esta fuerza eléctrica tiene una forma bien especial.
Pero es lo mismo, po. Si tiene una, es una forma, ¿no? Es una ecuación. Es algo así. Lo importante es que ustedes ya saben cómo se trabaja esa ecuación en el modelo matemático. O sea, es esto. ¿Sí? ¿Cómo se dibujaría la otra? Y para terminar la idea. Igual, pues, la tensión va para allá, tengo la fuerza eléctrica que apunta en ese lado y la gravedad que apunta para abajo. ¿Sí? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación que existe entre la fuerza eléctrica de cada una de las partículas? ¿Ustedes qué deberían responderme? ¿Cómo es la relación entre esas fuerzas eléctricas? ¿Qué ley de Newton me dicen cómo debería ser esa relación? ¿Iguales? Sí. Iguales en magnitud, pero distintas en dirección. Tercera ley de Newton. Acción y reacción. Si no se olviden de eso. Cada vez que tengan que ver la interacción entre dos cuerpos, acuérdense, ¡pum! Tercera ley de Newton. Y ahí busquen la forma de siempre llevarlo al caso más sencillo, donde no haya gravedad. O sea, imagínense el caso aislado. Y esto es el típico ejercicio de una prueba de electromagnetismo. Este ejercicio siempre lo hago yo en mis pruebas para los cabros de pedagogía en ciencia. ¿Por qué? Porque mi intención es mostrarles que todo lo que aprendió en mecánica sirve, pero ahora hay que colocarle fuerza eléctrica. Y de igual forma, cuando tengamos campo magnético, le sumo el campo magnético, ¿no? Tengo una flecha. Ya sé tomar flechas. ¿Ya? Eso. Hasta ahí. ¿Se entiende la dinámica de construcción de la solución para un problema de leyes de Newton? ¿Sí? Y esa es la dinámica. ¿Cuáles fuerzas, cuántas va a tener? Da lo mismo, usted no se preocupe. Usted, como caballo carrera nomás, enfocado. Para cada uno de los cuerpos tiro las flechas, analizo bien los pares de acción y reacción, hago para cada cuerpo el diagrama de cuerpo libre, para cada cuerpo le pregunto con las ecuaciones qué está pasando o qué quiero que pase para ver cómo queda la suma de las fuerzas y después junto todo resuelvo. ¿Sí? Y es así siempre, inclusive para cualquier problema, hasta un problema de mecánica cuántica, donde hayan fuerzas cuánticas, entre comillas, ven igual. ¿Sí? Eso. Hagamos un break. ¿Estinca? 20 minutos. Y después a la vuelta hacemos un resumen completo de leyes de Newton con la idea de ver el concepto de trabajo. Y hoy día me quedo con la definición de trabajo lista. ¿Ya? En la casa, chicos, ¿se lo pone consulta? En la fórmula de la... ¿Aló? ¿En la casa se pone consulta? Que no. Perdón, chicos, no escucho aquí. Hay una compañera hablando. ¿No? ¿No consulta en la casa? No, profe, todo claro. Ya, vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir en un break, unos 15 minutos y estamos de vuelta, ¿ya? Y vamos a terminar con la parte de trabajo que me les comento. Vamos a volver.